Y bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y ciertamente muchas gracias por esta invitación. Como les puede pasar a ustedes, me pasa también a mí. Yo soy ciudadano, soy un psicólogo, como se ha dicho, pero todos somos primariamente ciudadanos, estamos todos en un estado especial, en un estado anormal, llamémoslo así, de funcionamiento, como resultado de estar viviendo una experiencia que ocurre muy pocas veces en la vida, y uno esperaría que ojalá no le ocurrieran en la vida, pero nos ocurren. Y probablemente algo que hay que decirse es que probablemente nos vuelva a ocurrir en la vida. Y no con eso no quiero ser alarmista, pero simplemente quiero decir que algo como lo que nos está pasando hoy, desgraciadamente, no es necesariamente una rareza, ¿ya? Y como muestra, fíjense imágenes que vienen de otros conflictos parecidos al nuestro, algunos de los cuales ni siquiera le hemos prestado atención porque estamos demasiado volcados hacia nuestra propia realidad. Yo en los dos primeros casos decidí poner banderas para que se notara que son de otros países, pero si yo les hubiera mostrado las dos fotos de abajo, ustedes podrían haber pensado que son de Chile o de Santiago o de cualquier ciudad de Chile, pero de Hong Kong a la izquierda, Barcelona a la derecha. El conflicto de Hong Kong ayer tomó incluso escaló de manera grave, ¿no es cierto?, que ya con ataques personales incendiaron a una persona que confrontó a uno de los manifestantes, o sea, algo muy, muy serio. Tuvimos en Francia, unos meses atrás, ustedes recordarán, ¿no es cierto?, lo que se llamó algo así como la revolución, la manifestación de las chaquetas amarillas. Venezuela, qué decir, eso sí lo hemos tenido presente por mucho tiempo en nuestras noticias. Y en paralelo a lo nuestro, Bolivia, que empezó 2 días después que Chile y que sigue, igual que nosotros, a pesar de que ya ocurrió algo de lo que podría haber cambiado las cosas, como es la renuncia y exilio del presidente. Y finalmente Irak, mucho más lejano y psicológicamente tan lejano como para que no nos demos cuenta que ya están muriendo en decenas por día. Decenas. Anteayer creo que eran 40 personas en un día. ¿Ya? O sea, esto es algo que está ocurriendo en el mundo. O sea, nosotros no somos una excepción. Es bueno decírnoslo. O sea, eso no quiere decir que nos tengamos que escudar en nada porque no es protección. Eso es simplemente advertir que hay algo que ha empezado a ocurrir en el mundo, de un cierto tipo de manifestaciones sociales que un sociólogo bien importante español ha llamado, Manuel Castells, estallidos sociales. Y hemos empezado a usar esa expresión también a propósito. Y así partimos nosotros, ¿no es cierto?, con el famoso tema del metro, la invasión sin pagar, la evasión, que derivó rápidamente durante la semana en que esto partió en daño directo a las estaciones y finalmente incluso la quema de alguna de ellas, incluyendo aquella que está al lado del campus San Joaquín, donde yo trabajo. Y hay más imágenes de días posteriores, digamos, a lo que pasó. Esto es lo que nos ha pasado, esto es lo que hemos visto. Y entre medio también esta imagen que en algún momento llegó sobre una proyección interesante de aquella manifestación que hasta ahora ha sido, parece ser, la más multitudinaria que nuestra ciudad haya conocido en su historia. No se sabe bien, algo así como 1.200.000, 1,5 millones de personas en la calle, en apoyo a estas manifestaciones. Castells, que es el sociólogo al que yo me acabo de referir, él ha hablado justamente de esto que se llama estallidos sociales. Y él ha escrito sobre esto porque él, de hecho, estudió algunos de los primeros estallidos sociales. ¿Ustedes se acuerdan de Ocupa Wall Street? Por ahí, por el 2011. En el mismo tiempo tuvimos lo que se llamó la primavera árabe en varios países, ¿no es cierto? Y él estuvo estudiando estos fenómenos, de los cuales derivó un par de sus libros, famosos libros de él. Y él dice que ¿cuándo surge este tipo de fenómenos? Que él plantea que son fenómenos que tienen una cierta recurrencia. Cuando se produce una ruptura fundamental en la relación entre gobernante y gobernado. O sea, él lo asocia a una situación de la relación de este contrato social que tenemos todos los ciudadanos con quienes nos gobiernan. Y esa ruptura se manifiesta en varias formas.
él le presta atención a temas como la desconfianza, que eso es bastante universal. O sea, uno mira las cifras internacionales, los estudios de opinión pública, por cierto en Latinoamérica, por cierto en Europa y en todas partes, hay una desconfianza grande y creciente en los gobiernos, en las instituciones y en general en la clase política. La clase política ha adquirido un estatus, de los estatus más negativos, que o sea, es casi como la peor actividad que alguien puede declarar que tiene. Yo creo que mucha gente confesaría otras actividades antes que confesar que es un político. Y los políticos, en general, la sensación es no nos representan. Son unos aprovechadores, son abusadores, se quedan con el dinero de todos nosotros, no nos representan. Y nos engañan. Solo buscan nuestro voto, no nos representan. Otro aspecto de esto, que a nosotros también nos ha empezado a golpear, hay que decir, porque por muchos años pensábamos que era algo mucho más característico de otras sociedades latinoamericanas, el fenómeno de la corrupción, ¿cierto? En distintas escalas, ciertamente Chile está lejos de las escalas que tiene la corrupción en varios de los países latinoamericanos, pero hemos visto penosamente ejemplos de eso en la última década, y esa es otra arista que Castells se asocia a este fenómeno de ruptura, ¿no es cierto?, de la confianza entre gobernantes y gobernados. Y además la desconfianza en otras instituciones que dan sentido. El caso de Chile con la Iglesia Católica es un caso impresionante. La Iglesia Católica era 20 años atrás, o 30 años atrás, los primeros estudios de opinión que se hicieron en Chile después del retorno a la democracia mostraban que la Iglesia Católica era la institución más valorada en Chile. Hoy día es una institución cuyo prestigio está cercano al de los partidos políticos. O sea, es una caída brutal. Por supuesto, muy reciente y muy alimentada por los escándalos de abusos sexuales. Pero tenemos también algo parecido, la policía y las Fuerzas Armadas, que en esos mismos estudios de opinión partieron más o menos en una medianía para abajo, habían logrado una recuperación y estar en un buen nivel de apoyo y de confianza de la sociedad hasta que comenzaron los escándalos del año pasado, ¿no es cierto? En el caso del Ejército, en el caso de Carabineros y de nuevo una caída importante en ellos. Entonces, no es solamente que la clase política no nos va a proteger, pues esto es como el sentimiento, ¿y ahora quién va a defendernos? Sino que incluso estas otras instituciones que han sido tradicionales para nosotros, dejan de ser una fuente de sustento y de apoyo. Entonces, una sociedad que está molesta, desconfiada, que siente una traición de aquellos que lo representan. Eso es como estado general, describe Castells, no solo en Chile, en cualquier sociedad de estas que han tenido estallidos sociales. Y él también, porque él viene de una tradición sociológica que comenzó estudiando el fenómeno de las redes, digamos, de la tecnología y las redes sociales. Y lo importante de las redes sociales, que esto ya apareció en el caso de la primavera árabe, ¿no es cierto?, es que cómo la gente se comunicaba, cómo la gente sabía que había que ir a un cierto lugar a hacer una manifestación. ¿Quién convocaba? Ahí se empezó a notar, ya no hay un liderazgo claro. De hecho, no se necesita un liderazgo claro. Cualquier persona puede aparecer, mandar un WhatsApp, pedir que eso se viraliza y súbitamente tenemos miles de personas que se han enterado de eso y progresivamente y terminamos con una manifestación en las calles. Entonces las redes sociales se han transformado como una base para construir nuevos significados, nuevas apelaciones y no necesitan de liderazgo. De hecho, yo en una conversación con un sobrino mío, hace unas par de semanas atrás, porque en toda la familia estamos teniendo estas conversaciones, muchas de las cuales terminan con altos niveles de intensidad emocional, y yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo vamos a resolver esto? Entonces me dijo, bueno, las redes sociales. ¿Cómo le digo? O sea, para mí, yo no uso todas las redes, pero uso algo y uno puede decir, ¿cómo las redes sociales me van a ayudar a resolver un problema tan complejo? En la gente joven, ellos piensan que sí, que las redes son una forma de expresarse, y sea con likes, con otras formas de rápida respuesta, esa es una forma, incluso me he planteado, más democrática que la votación. A mí me escandalizó la idea, pero el escucharlo y saber que él no solamente era su convicción personal, sino que lo estaban conversando, es una evidencia de que algo está pasando de una forma nueva, alternativa,
de procesar los problemas de la sociedad y que está transitando por esa vía. Entonces, esto es en general lo que alimenta o lo que está explicando cómo esto se genera y cómo se difunde. Y Castells usa justamente esta idea de la explosión social cuando los movimientos sociales o políticos enfrentan una situación especial de bloqueo o de represión a las demandas que puede producir una respuesta intensa. No se necesita una represión gigantesca, porque como en todas partes, en la mayor parte de los casos ha ocurrido, a veces una pequeña nueva medida, como en el caso nuestro, que fueron los 300 pesos del metro, puede ser suficiente para gatillar una respuesta. Porque lo que hay es una acumulación, un estado de acumulación, ¿no es cierto?, de una energía intensa, negativa. Esto es como una especie de volcán que se estaba acumulando y que llega al punto en el cual se produce la erupción. Lo que no hay que perderse es que los 300 pesos no eran la causa, ¿no es cierto? Y por tanto esto está revelando algo mucho más profundo. ¿Ah? Perdón, los 30 pesos, dije 13 meses. 10. ¿Se fijan cómo uno distorsiona las cosas, no? Claro. Les pido disculpas, de verdad. Entonces, decía yo, esto cuando ocurre, lo que tenemos que hacernos cargo, y esa es lo que en realidad es pertinente al día de hoy, es decirnos, en realidad lo que tenemos que hacer para que esto pase, no es que pase el tiempo, porque el tiempo no va a disipar esta tensión que sigue estando allí, porque lo que tenemos que hacer realmente es ir a mirar, escuchar, entender qué es lo que está sustentando eso, para poder abordarlo como sociedad. Entonces, pensando en eso, quiero mostrarle algunos antecedentes de un estudio que se hace todos los años en Latinoamérica, que se origina en un estudio europeo que se llama el Eurobarómetro, y este es el Latino Barómetro. Está desde mediados de los años 90 funcionando en todos los países latinoamericanos, en la gran mayoría de ellos, por cierto Chile, y les voy a mostrar resultados muy recientes, porque una de las preguntas que nos hemos hecho todos, especialmente los que somos de las ciencias sociales, ¿podríamos haber anticipado esto? Mucha gente hoy día, porque este es un sesgo mental, que cuando las cosas ya han ocurrido dice, yo lo dije. ¿Ah? Entonces uno siempre piensa que uno se siente mejor buscando algo que le haga pensar, yo lo podría haber anticipado. La cosa es que, la pregunta es, ¿quién realmente anticipó que esto iba a pasar y ahora? Y difícilmente vamos a encontrar a alguien que lo haga. Pero miremos ahora retrospectivamente, sabiendo lo que pasó, qué es lo que nos pasaba apenas un año atrás. Este es el estudio del Latinobarómetro. Por ejemplo, ¿cuál es la percepción de la situación económica actual? Aquí decimos los que dicen que la situación económica actual es mala o muy mala. No hay sorpresa en eso, ¿no es cierto? Venezuela, muy alto. Brasil, muy alto. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos el país que tiene una mejor percepción. O sea, los que menos dicen que la situación es mala o muy mala son los chilenos y los bolivianos. Sorprendentemente, hermanos en el conflicto en estos mismos días. Entonces, no parece que por ahí no va la micro, porque si uno mira estos datos, un año atrás, uno dice, no hay por dónde. Una consulta, ¿es la percepción que cada uno de la gente en esos países tiene de sí mismo? Cada estudio se hace con una muestra representativa en sus propios países, exactamente. Es un estudio concordado por todo el país, hay agencias que en cada país levantan los datos, ¿no es cierto? Entonces, no son expertos, esto es una sensación que tiene la gente de cuán buena o mala es la situación económica del país. De su propio país. No están hablando de Latinoamérica. Nadie habla de Latinoamérica. A veces preguntan por cosas de Latinoamérica, pero todos hablan de su propio país. Entonces, no era un tema de percepción de la economía. Pero, sin embargo, la satisfacción global con la economía iba decayendo en los últimos años, en Latinoamérica. ¿Ya? Ha fluctuado mucho, pero tampoco da para decir este era el peor momento, no. Además que eso está muy influido por algunos países como Venezuela que tuvieron un desplome pero brutal. Entonces, no parece ser eso. ¿Será la idea más general de que la sociedad está descontenta con la democracia? Que también la gente habla de eso hoy día, ¿no es cierto? Descontento con la democracia. ¿Cuál es? Si la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno,
Esta es una pregunta que se hace en estudios internacionales muy frecuentemente. O si la gente le da lo mismo qué tipo de gobierno tenga, o si a veces sería preferible tener un gobierno autoritario. Esas son las tres opciones que tiene esta pregunta. Y aquí me centro solo en aquellos que dicen que la democracia es preferible a cualquier forma de gobierno. Se ha usado siempre esto como una medida de las fuerzas de las convicciones democráticas en una sociedad. Interesantemente, claro, quienes más dicen que eso es así son los que están en una crisis porque justamente consideran que la situación que tienen política no está justamente haciendo que las reglas democráticas operen, a pesar de que formalmente Venezuela es un país democrático, sabemos que tiene una situación de legitimidad democrática muy profunda y allí es donde hay más apoyo. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en una situación intermedia, pero con más de la mitad de la gente diciendo que la democracia es, ¿no es cierto?, la mejor preferible a cualquier otra forma de gobierno. No obstante, y esto sí lo puse ahí en ese recuadro para que le prestemos atención, ese apoyo a la democracia es menor en los más jóvenes, significativamente menor en los más jóvenes. Ya en los jóvenes es menor al 50%. ¿Ya? Y hay un estudio reciente que se hizo internacional sobre formación cívica en jóvenes de octavo básico. Chile participó y mostraba que en general en Latinoamérica y especialmente en Chile, la convicción, esta misma pregunta, la convicción democrática de nuestros jóvenes era penosamente baja. Ciertamente por debajo del 50%. O sea, no tenemos unas nuevas generaciones que estén convencidas de que esto es un gran valor o que es una forma importante para resolver los conflictos. También es menor ese apoyo en quienes tienen menor condición educacional y en los que tienen un nivel socioeconómico más bajo. ¿Ya? Que son los que menos votan. Cuando el voto es voluntario, no sé si lo saben, pero los que menos votan son los menos educados y los que tienen una condición socioeconómica. O sea, tenemos un voto muy poco representativo hoy día en Chile, por ser voluntario. Ya. Que el país no es una democracia. ¿Quiénes dicen más que el país? Bueno, por supuesto, Venezuela y Nicaragua, que son dos países que han estado experimentando severas crisis internas, dicen un tercio de su sociedad, un poco más, dice que no es una democracia. En Chile apenas un 6% de la gente dice que lo que tenemos no es una democracia. Ya, entonces, no es un problema de la economía, así como del estado de la economía global, no es tampoco un problema de falta de convicción democrática, pero, voy a saltar, esa es la satisfacción con la democracia. Chile fue el único país que mejoró un poquito su satisfacción con la democracia entre el 2017 y 2018, para que no me quede poco tiempo al final. Aquí empiezan los problemas. ¿Para quién se gobierna? Y aquí, si se gobierna para todos o se gobierna para unos cuantos grupos poderosos. Y miren dónde ahora, qué es lo que nos pasa, ¿no es cierto? Que en general, y esto no es Chile en particular, pero en general, tenemos una muy alta proporción de nuestras sociedades, fíjense, donde estamos nosotros estamos, es cierto, más abajo, pero 3/4 partes de los chilenos dicen que se gobierna para los poderosos. Volvamos a lo de Castells, que dice la ruptura entre la relación entre ciudadanos y gobierno y clase política. ¿Para quién está gobernando la clase política? No para todos, no para la mayoría, para los poderosos. Casi universal. En el país donde menos se sostiene eso, Bolivia, fíjense, 60%. A pesar de ser un gobierno que estaba, como bien hemos sabido, ¿no es cierto?, con una relación incluso de origen del presidente, ¿no es cierto?, con la población indígena, que en el caso de Bolivia es muy importante, y aún allí 60% dice los gobiernos están dedicados a proteger o a representar a los poderosos. ¿Cuán justa es la distribución del ingreso? Y aquí vemos primero una tendencia descendente en los últimos años en Latinoamérica en general. ¿Y nosotros dónde aparecemos ahora? Ahora claramente aparecemos entre los países donde la percepción de la gente es más negativa sobre la distribución del ingreso. Bueno, yo creo que ahora que digamos que esto tiene que ver con desigualdad, todo el mundo lo dice, pero en los primeros momentos cuando estábamos en las primeras conversaciones no estaba muy claro por dónde iba la micro, por dónde estaba realmente el problema. 8% de los chilenos dicen que esa distribución es justa. Y la confianza en las instituciones, ¿no es cierto? Este es el resultado global. La Iglesia aparece con un buen respaldo en Latinoamérica, estamos hablando de todos los países, ahí aparecen las Fuerzas Armadas, etc.
pero cuando vamos la confianza en el Parlamento, fíjense ustedes que es una institución clave de la democracia, nosotros aparecemos entre los países que tienen menos confianza en el Parlamento. O sea, el Parlamento, que debiera estar representando, porque por su composición, ¿no es cierto?, que son entidades elegidas directamente y que tienen la posibilidad de representar distintos grupos e intereses, tenemos apenas un 17% de nuestra sociedad diciendo que confían en esa institución. Muy bajo. El país donde eso más ocurre es apenas un tercio. La corrupción es el problema más importante. En ningún país la corrupción es el problema más importante, pero tiene niveles de preocupación relativamente altos en varios. Chile aparece, esto es del 2018, todavía en un nivel relativamente bajo, o bastante bajo. Entonces no es la corrupción, o sea, es la desconfianza en la clase política, es la desigualdad, si ustedes quieren, como dos síntomas, y es para quién gobiernan la clase política. Y para que no perdamos de vista algo que es endémico en Latinoamérica, porque uno puede decir, la gente desconfía de las instituciones, pero al menos tiene confianza en sus vecinos, sus amigos, etc. Esta es una pregunta también que se hace en los estudios de opinión pública desde hace muchos años. En Chile tenemos reportes de esto desde los años 80, aunque ustedes no lo crean, habían encuestas en los años 80, esta pregunta aparecía y aparece que el nivel de confianza, o sea, ¿se puede confiar en la mayoría de las personas? Fíjense ustedes, en promedio de Latinoamérica, el 14% dice eso. Para que no crean que esto es una característica de la humanidad, en los países del norte de Europa es como el 80% de la gente que dice que sí. ¿Ya? O sea, somos un continente desconfiado que parte desde una desconfianza entre las personas y termina en una desconfianza institucional. Y por supuesto que esa desconfianza es un costo y es además una pérdida de capital social, porque al no confiar justamente dejamos de poder colaborar genuinamente, porque no estamos seguros de si los otros van a cumplir su promesa, si van a ser competentes para hacer lo que dicen que iban a hacer, si lo van a hacer a tiempo, si lo van a hacer bien. Desconfianza personal está allí. Es decir, el problema no está en la precisión global sobre el funcionamiento de la economía o la expectativa de las personas sobre el futuro. No los puse ahí, pero en general las expectativas futuras siempre han sido superiores al futuro, a la situación de la economía actual. La gente piensa de sí mismo y de sus cercanos que van a estar mejor en el futuro de lo que el resto de la gente va a estar. O sea, la gente tampoco está deprimida en sus expectativas personales, ¿ya? Tampoco tenemos niveles preocupantes de descontento con la democracia, pero sí hay un juicio muy negativo sobre la desigual distribución del ingreso y las intenciones de los gobernantes. Y lo anterior entonces ocurre en un contexto de gran desconfianza en las instituciones públicas y la Iglesia, ¿no es cierto?, para poder apoyar a los... O sea, tenemos una especie de sociedad civil con una sensación de desamparo. ¿Ya? Una colega mía, escribiendo un artículo recientemente, dice: la sensación de injusticia estructural y persistente experimentada por chilenos y chilenas no solamente ha generado rabia y los ha movilizado, sino que también ha reducido la legitimidad de las autoridades y del sistema social, disminuyendo la confianza en normas democráticas para resolver conflictos. Ahí se resume de alguna manera esto que he estado diciendo. Ella agrega un elemento emocional que hasta ahora no he presentado, que es el tema de la rabia, que lo voy a abordar en este momento. Entonces, yo no lo dije, se dijo yo soy psicólogo. Yo no soy psicólogo clínico, de paso, porque la mayor parte de los psicólogos, cuando la gente imagina un psicólogo clínico, yo no hago terapia, no me dedico a la relación individual, terapéutica o profesional. Yo me dedico a la psicología social. Y la psicología social es distinta de la sociología que vino la semana anterior, ¿no? Mi decano, Eduardo Valenzuela, a esta misma charla. Pero tenemos un cierto parentejo. Tratamos de entender cómo las personas hacemos sentido del mundo social que nos rodea y cómo se dan los fenómenos de influencia que explican muchas de las conductas que llevamos a cabo. Entonces, voy a contarles qué es lo que los psicólogos sociales hemos ido decantando como visión acerca de qué influye en los movimientos sociales. Lo que hemos rápidamente entendido, y no cuesta mucho imaginarlo, es que los contextos de las protestas sociales en general es una preocupación o un rechazo a problemas de desigualdad social.
inequidades que son en un caso estructurales, y ahí tenemos indicadores, y yo no voy a darles datos porque esos ya son mucho más conocidos, ¿no es cierto?, sobre la distribución de los ingresos, de los salarios y de los impuestos, en las oportunidades en ámbitos que son claves para la vida social. Por ejemplo, la educación, dime a qué escuela vas o colegio vas y te diré quién vas a llegar a ser. Eso ha sido nuestra forma de entender las reglas de la sociedad, tanto así que muchas personas, colegas míos, que cuando van a entrevistar a alguien para seleccionarlo para un empleo, le preguntan ¿dónde hizo su enseñanza media? ¿Cierto? Como si eso fuera en sí mismo un dato indicativo de su capacidad y de su futuro. Y penosamente, por las cosas que nos pasan en la cabeza, termina haciéndolo. En salud, de dónde uno se atiende, con qué recursos uno se atiende, es la calidad del servicio que uno tiene. La vivienda, tenemos niveles de segregación residencial impresionantes, especialmente en esta ciudad. Pensiones, qué decir, ¿no es cierto? Ayer el propio presidente de Renovación Nacional decía, mi hijo sale a protestar, no sé si lo vieron, porque su abuelo recibe una pensión de 180.000 pesos mensuales. O sea, impresionante, ¿no es cierto? El presidente del partido, el segundo partido, uno de los dos partidos principales de la coalición de gobierno, dice algo tan poderoso como para explicar por qué esto llega a todos los niveles, incluyendo a su propia familia y a su hijo y a su padre. Tenemos las desigualdades percibidas, ¿no es cierto?, que tienen una contraparte. O sea, así como esta es la parte que los psicólogos sociales nos dedicamos a estudiar, que es qué es lo que le pasa a la gente cuando proviene de distintos orígenes e interactúa en distintos contextos con otras personas. Y aquí tenemos una desigualdad de trato que es muy fuerte. Fíjense en una encuesta del COES, que es un centro de algunos colegas míos en la universidad, bueno, en mi universidad y en la Universidad de Chile también. El 45% de las personas de clase baja dicen que nunca o casi nunca son tratadas con respeto en los servicios de salud. ¿Quiénes son los que no los tratan con respeto? Profesionales de la salud. ¿Cuál es el sentido de los profesionales de salud? Sanar, ayudar, cuidar. Y la gente se siente maltratada. ¿Cómo llega a pasar eso? No tengo tiempo de decírselos, pero como te quedan con esta presentación, aquí hay un ejemplo, un psicólogo social que hizo un diagrama de todas las cosas que le pasan a la gente cuando interactúa con otros desde una disparidad social. ¿Qué le pasa a la persona favorecida, en este caso que sería el profesional, ¿no es cierto?, de la salud, que proviene de un grupo típicamente favorecido? ¿Qué le pasa al paciente, que proviene de un grupo desventajado? ¿Y qué pasa en la interacción? No tengo tiempo de entrar en todos los detalles porque sería una charla completa, de verdad. Pero, por ejemplo, la persona que proviene del grupo favorecido viene con un sesgo endogrupal, de una sensación de que somos mejores, somos más poderosos, ¿no es cierto? Tenemos un estereotipo de los otros grupos, un estereotipo de los pacientes pobres, un estereotipo de los pacientes pobres que tienen diabetes, que nunca adhieren al tratamiento, que no entienden las instrucciones, que no las siguen y es una pérdida de tiempo tratarlos. Prejuicios implícitos, explícitos, pero también implícitos. Muchas, no sé si ustedes lo saben, la mayor parte de nosotros tenemos prejuicios de los que no tenemos conciencia, que no se nos notan. Y muchos creemos que somos desprejuiciados y les puedo asegurar que somos prejuiciados, incluyéndome a mí. Emociones negativas, cierto tipo de emociones y discriminación, que es la conducta, ¿no es cierto?, desigual. ¿Por qué ese mismo médico que en la mañana atiende en un hospital público y en la tarde en una clínica privada trata tan desigualmente a los pacientes? Ustedes dirían, ¿por qué les pagan desigualmente? Suena como económicamente, entre comillas, razonable, si ustedes quieren, pero el mandato profesional, ¿no es cierto?, la ética profesional dice no. Y no obstante, y a pesar de que probablemente la mayor parte de los médicos debe pensar que lo hacen igual, no lo hacen igual. Por lo pronto, el tiempo que le dedican a un paciente pobre con respecto al tiempo que le dedican a una persona de más recursos es increíblemente distinto. A pesar de que tendría muchas más razones para dedicarle más tiempo al paciente pobre por las dificultades que tiene el paciente pobre de entender lo que le están preguntando y el significado del tratamiento. Las cosas que le pasan a la persona desvalecida, del grupo desventajado, ¿no es cierto?, que se siente amenazada, que sabe que hay un estereotipo negativo de él y que está como tratando de probarse que no es tan malo como cree el médico que es. Una ambigüedad permanente sobre cómo se va a entender e interpretar lo que está pasando. La sensibilidad al prejuicio, la vigilancia, el estado de vigilancia con que está, así como estamos vigilantes hoy día en Chile,
las personas que vienen de grupos desventajados viven vigilantes, de no ser maltratados, discriminados, ya, etc. Así que no me quedo en esto porque esto, como ya dije, es para largo, y en el medio cosas que pasan en la conversación. Resultado práctico: estrés en las personas de grupos desventajados, exposición y conductas de salud que significan mucha más alta morbilidad, mucha más alta mortalidad, etc. Y en todos los países del mundo, no solo en Chile. Ya. Entonces, la desventaja, la desigualdad es el origen, decimos los psicólogos, de este problema. ¿Y cómo se canaliza esto en movimientos sociales? Entendemos que hay dos vías básicamente. Los psicólogos tenemos una propensión a pensar en modelos duales. Las cosas no ocurren de una manera típicamente, sino que ocurren en forma paralela, de más de una manera, y hay usualmente una vía más de carácter, si ustedes quieren, racional, y una vía de carácter más pasional. Estoy usando el lenguaje que usaron unos colegas que escribieron un artículo donde integraron esta información, y ellos hablaron justamente de una vía pasional y de una vía racional. De hecho, ellos llamaron a las personas que protestan como economistas apasionados, por decir que la parte economista sería como la parte del cálculo racional, de me conviene o no me conviene hacer esto, pero apasionado quiere decir movido por fuertes pulsiones emocionales. ¿Cuál es la parte pasional? Es la injusticia social percibida, que muestra rechazo, exclusión, que erosiona la disposición de las personas a contribuir al bienestar general, incluso al cumplimiento de la ley. Fíjense. No es sorprendente entonces que estemos viendo las cosas que estamos viendo, porque cuando el nivel de deterioro y de percepción de justicia supera ciertos niveles tolerables, muchas cosas empiezan a ocurrir que no habrían ocurrido normalmente. Y cuando peor aún, y esto, un colega mío de mi universidad que hizo un estudio, ¿qué le pasa a jóvenes cuando ya sienten que no hay nada que perder? La vida ya no les dio las oportunidades, no encuentran posibilidades de seguir estudiando, la familia no le puede dar apoyo, está desempleado. No tengo nada que perder. Y si ustedes han escuchado algunos relatos de las conversaciones que se han hecho algunos periodistas con muchachos que están en la calle haciendo desmanes, participando en saqueos, hay mucho de eso, ¿cierto? De esta sensación desesperanzada también, y con conductas que tienen un propósito puramente expresivo, decimos los psicólogos. O sea, no tiene un valor instrumental, no es que necesariamente estoy saqueando para tener algo esencial para mí. Es simplemente para descargar rabia, resentimiento. Esa es la vía emocional que tiene esto. Pero al mismo tiempo existe una vía racional, que tiene que ver con, bueno, ¿esto que voy a hacer tiene alguna probabilidad de tener éxito? Y si ustedes se fijan, muchos de los mensajes que están alimentando lo que está pasando, desde Chile despertó, ¿qué significa? Despertamos, o sea, somos capaces de hacer algo. Ahora estamos despiertos, estábamos anonadados, estábamos durmiendo, ¿no es cierto? Vamos que se puede, o sea, sí vamos a poder hacer algo que antes creíamos que no se podía, ¿no es cierto? Si somos tantos, vamos a conseguir lo que viene. Entonces, eso alimenta una sensación que para los psicólogos es muy importante, que se llama la autoeficacia. Lo que precede la motivación a la conducta para llevar a cabo algo, lo hemos visto en muchos ambientes, en muchos ámbitos, ciertamente en lo académico. O sea, por ejemplo, si yo quiero que mis estudiantes aprendan a escribir bien, yo tengo que promover la sensación de eficacia para escribir bien. Porque si yo no me siento competente para escribir bien, lo más probable es que no termine por escribir bien. O sea, la autoeficacia es un muy fuerte predictor de la conducta. Entonces, cuando las personas se convencen de que algo es posible, y esto es distinto justamente de creer que no hay nada que perder, porque eso estamos en el lado emocional. La autoeficacia es lo contrario de eso, es decir, no, lo que vamos a hacer aquí va a cambiar las cosas. Y por eso lo hago. Esa es la autoeficacia. Entonces, estas dos vías se conectan, y aquí está el diagrama completo de este modelo que sistematizaron colegas europeos, que describe qué es lo que nos pasa en general en los movimientos sociales, más o menos. O sea, dice, el origen de esto son desigualdades colectivas que se conectan con una relevancia personal. Yo me sensibilizo a eso, me identifico con eso. No necesariamente soy víctima. Es importante decir que la mayor parte de quienes participan en los movimientos sociales no son necesariamente las víctimas del sistema, sino que son personas que se identifican con las víctimas, que se identifican con la causa
de quienes experimentan una desigualdad colectiva muy grande. Y esta identificación grupal es un motor poderosísimo de la conducta social. Los psicólogos sociales sabemos que probablemente, si queremos entender cómo la gente se mueve socialmente, tenemos que entender los procesos de identificación. Porque la identificación da sentido, o sea, nos da un relato. La identificación da motivación. La identificación da convicción, da un norte. Entonces, es muy importante entender eso. Y de esa motivación con la causa derivan estas dos vías. Por el lado izquierdo, ¿no es cierto?, la responsabilidad acerca del origen de la injusticia, o sea, ponernos de acuerdo en quién es el culpable. Creo que se dijo aquí en las preguntas que la gente está haciendo, ¿quién tiene que responder por esto? Una vez que la gente dice, la causa es tal, usualmente en situaciones sociales cuando algo malo ha pasado y uno se pregunta quién es responsable, ¿cuál es la emoción que uno sabe que surge cuando alguien dice, este lo hizo y lo hizo a propósito? Rabia, ¿no es cierto? O sea, esta persona venía caminando en el metro, vio que yo estaba ahí y me dio el pisotón, sabiendo que yo estaba ahí. Yo interpreto que si lo hizo deliberadamente, eso me da rabia. Entonces, los abusos, los escándalos, la corrupción, ¿qué producen en la sociedad? Rabia. Y en algunos casos más extremos, desprecio. Se ha visto que el desprecio incluso predice aún más fuertemente las reacciones más fuertes de carácter social. Entonces, es esta cadena que, o sea, la parte emocional, fíjense que no es puramente emocional, no es emoción pura, es una emoción que depende de una interpretación de qué ha pasado con la desigualdad. ¿Ya? Y uno lo ve en lo que está pasando. Y en el lado derecho tiene más que ver con qué capacidades tengo yo para hacer lo que se espera que yo podría hacer. Bueno, ¿por qué salen jóvenes a la calle más que viejos? Porque obviamente los jóvenes están mucho más aptos y capacitados para enfrentar los riesgos que tiene salir a protestar en la calle que una persona mayor, ¿no es cierto? Entre otras cosas. Entonces, cuando las personas se convencen que tienen condiciones para enfrentar la desigualdad y cuando se convencen que hay otros que lo van a apoyar o van a acompañar, eso genera una sensación de eficacia que es ahora no individual, sino colectiva. Y potencialmente, algunos han agregado, un empoderamiento. Entonces, si mezclamos esas dos cosas, la parte emocional y la parte cognitiva, hay una predisposición que se puede manifestar. Esto no es una ley determinista, esto no es un mecanismo así simple, que cada vez que ocurran estas condiciones va a ocurrir finalmente la acción colectiva, pero sabemos que por ahí, cuando estudiamos esto, y yo participo en un grupo que estudia movimientos colectivos en el caso de Chile, encontramos evidencia de esto. Un elemento que quiero agregar, porque eso forma parte justamente de lo que estamos estudiando con algunos colegas míos en la Universidad Católica, es el rol que tienen las normas sociales. Los psicólogos le llamamos normas sociales algo un poco extraño, no es lo mismo que las normas jurídicas. Las normas sociales surgen más bien por una interpretación que las personas hacemos de aquello que observamos en el entorno. Cuando nosotros vemos que mucha gente hace algo en un cierto lugar, yo llego a un lugar, por ejemplo, llego aquí, nunca había estado en este sitio, en esta compañía, y más o menos veo lo que ustedes hacen y eso me da una pauta de cómo yo me tengo que comportar. Y eso para mí es una norma, que la llamamos norma descriptiva, ¿ya? Porque dice qué es lo que se espera aproximadamente. ¿Tenía que venir con corbata o no? Por ejemplo, si yo hubiera visto que todos ustedes estaban con corbata, yo me habría sentido un poquito incómodo, ¿ya? Yo sé que en estos días andar con corbata es más bien incómodo en la ciudad en general, así que tomé ese camino, pero en fin, cosas como esa, ¿no es cierto? Y por otro lado está la norma prescriptiva, que es la que indica qué es lo que otros esperan que yo haga. O sea, es ahora no tanto lo que yo observo que los demás hacen, sino que otros que son relevantes para mí, por ejemplo mi familia, por ejemplo mis amigos, qué es lo que ellos están diciendo que yo debería hacer. Y eso tiene mucho que ver con lo que está pasándonos también ahora. Las presiones sociales que hay al interior de las familias, por ejemplo, sea a participar o a no participar, dependiendo de la familia en que uno está, o la que uno tiene. Yo tengo hijos, por supuesto, y esas conversaciones están ocurriendo todo el tiempo. Y eso tiene una importancia porque hemos visto, sabemos que ambas formas de normas tienen un gran impacto en lo que las personas hacemos.
¿Por qué el metro de Santiago es tan limpio y casi todos los metros del mundo son sucios? Estoy hablando de antes del estallido social. ¿Por qué el metro de Santiago es limpio? ¿Somos nosotros los chilenos especialmente cuidadosos con el aseo? ¿Somos mucho más limpios que los franceses o que los neoyorquinos? ¿O que los londinenses? Estoy usando ejemplos de metros que son más sucios que el nuestro. ¿Y somos parecidos a los de Washington, que es limpio como el nuestro? Es por norma social. Porque se diseñó el metro de una manera tal que cada vez que el metro termina en una estación terminal, se limpia toda la basura que haya, de manera que cada vez que las personas entran al metro, vean un metro limpio. Y si yo veo un metro limpio, no voto. Yo soy de la generación que le tocó ver cuando el metro empezó a funcionar. Entonces, los mismos que andábamos en micro y teníamos una micro llena de basura en el suelo, nos subíamos al metro y el metro estaba. Entonces, la misma persona que botaba el papel en la micro no botaba el papel en el metro, por una norma social. Entonces, eso influye, a todos nos influye. Bueno, y nosotros hemos estudiado en este caso de Chile, hemos estudiado en particular cómo se transmiten intergeneracionalmente la participación social. Esto lo hicimos pensando en esto es antes de estos fenómenos, por supuesto, porque estos son estudios que se planifican con años de anticipación. Este es un estudio que estamos haciendo con díadas de padres que participaron activamente en los años 80, un periodo que también tuvimos altas movilizaciones en Chile. ¿Y qué le pasa a sus hijos en las movilizaciones estudiantiles de unos pocos años atrás? Y lo que hemos visto es que aquellos hijos que provienen de familias con más alta participación en el pasado de sus padres, pero también con mayor participación actual, enfrentan a padres o se encuentran con padres que generan expectativas, que tienen expectativas de que sus hijos también lo hagan. O sea, ese es un entorno familiar que promueve la participación. Los hijos perciben eso como una norma prescriptiva, ¿no es cierto?, acerca de que en esta familia se espera que yo participe, y eso influye en la participación final, que es o normativa o no normativa. Yo no estoy saltándome un montón de detalles porque no quiero latearlos, pero en esa parte lo que sabemos es que los padres típicamente transmiten normas prescriptivas que inciden en lo que llamamos acciones normativas, o sea, formas de participación que no son extremas, que no son destructivas. Mientras que la sola experiencia de saber que el padre participó o la madre participó en el pasado y en el presente autoriza a todo tipo de formas de participación, incluyendo las no normativas. Son canales distintos por los cuales las normas se transmiten y operan, pero es interesante para decir que esto es así. Ya. Yo sé que estoy quedándome con el riesgo de no dejar mucho tiempo a las preguntas y quiero dejar tiempo a las preguntas, entonces muy rápidamente voy a pasar por aquí. Yo creo que casi todos hemos estado mirando las encuestas de opinión. Esta semana, la encuesta que ven, que de todas las semanas, dice que la razón del descontento social, primariamente, dicho por la gente, la causa más frecuente es desigualdad. Y lo segundo, desconfianza general hacia las instituciones públicas y políticas. O sea, exactamente lo que yo decía, o sea, se ha instalado, se ha convertido en una especie de convicción social de que esa es la razón por la cual estamos en las calles, ¿cierto? Actitudes frente a la crisis, interesantemente, uno podría decir que hay una contradicción en la opinión pública, por una parte que continúen las movilizaciones y marchas, 71%, y que se tenga mano dura contra quienes inciten o apliquen violencia durante las manifestaciones, un 67%. O sea, la gente simultáneamente sostiene la movilización, pero al mismo tiempo quiere mayoritariamente que se controle las expresiones más violentas, más destructivas de esa y en cambio no suscribe la idea, ¿no es cierto?, de que se usen formas disuasivas extremas como las que hemos estado discutiendo, porque bueno, el daño, obviamente que ustedes ya saben, el horror de pensar en un montón de nuestros jóvenes que van a tener que vivir el resto de sus vidas habiendo perdido un ojo, o en el caso más dramático, y ojalá que no se concrete, en el caso de un chico que estudia psicología, ¿no es cierto?, que puede perder sus dos ojos. Eso ojalá es un extremo que no puede seguir ocurriendo. Volver al estado de emergencia es algo que la gente quiere, no quiere volver al estado. Yo me imagino que todos los que pensábamos que podría haberse dicho eso anoche, sabemos que para el presidente ha sido muy difícil porque, excepto por personas que se identifican con la derecha, donde 2/3 están de acuerdo con hacerlo, la gran mayoría de la gente rechaza la idea de volver al estado de emergencia. Un impresionante consenso en torno a la necesidad de una nueva constitución, en la pregunta que hace la encuesta.
incluso fíjense, personas que se identifican con la derecha, ahí, un 52% de la gente de derecha dice sí, también, querer una nueva constitución. O sea, ya ni siquiera tenemos la división política, o sea, por supuesto menos en la gente de derecha se quiere eso, pero todo el mundo, incluyendo todos los partidos, todas las posiciones políticas, incluyendo hombres y mujeres, incluyendo personas de distinta condición social, dicen eso. Donde no está tan claro es si lo que se requiere es cambiar totalmente la Constitución, 52%, versus reformar la Constitución, 42%, que era lo que estábamos conversando hasta el fin de semana, cuando el presidente defendía la idea de reformar la Constitución, pero ya sabemos que desde el domingo en la noche estamos hablando puramente de cambiar la Constitución. Esta encuesta se hizo la semana pasada, o sea, justamente antes de que eso se resolviera. Y las razones para la nueva Constitución ya no se las leo, pero la más importante dice establecer nueva forma, un nuevo trato con la ciudadanía. Una segunda razón es porque se originó en dictadura. Es interesante porque junto con expresarse la idea de que hay cosas que tienen que cambiar en la Constitución, está como el pecado de origen. El origen de esta Constitución es en una condición no democrática. Arasol Serrano, un artículo de esta semana, decía penosamente, las 3 constituciones que hemos tenido en Chile se han originado en periodos no democráticos. Ojalá que la próxima que tengamos se origine en un periodo democrático. ¿Sí? Así que tenemos la oportunidad de hacer historia en ese sentido. En fin, el mecanismo de cambio constitucional mayoritariamente es el de la Asamblea Constituyente, o sea, con participación, porque la gente desconfía de los políticos. ¿Sí? Si esa es la razón de la Asamblea, porque la Asamblea hay una especie de fantasía de que la gente directamente va a poder hacer llegar su opinión. Esta crisis nos está creando muchos problemas cotidianos a todas las personas, y yo no quería dejar de mencionarlo. Está produciendo una sobrecarga muy fuerte, cognitiva y emocional, que se amplifica violentamente con las redes sociales. Yo me imagino que casi a todos ustedes les debe pasar, independientemente de cuántas redes sociales, cuánto WhatsApp tengan, cuántos grupos tengan, pero la cantidad es ya imposible de manejar, ¿no es cierto? Y es una sobrecarga que nos genera un estrés, que nos genera un problema. Se genera un estado de incertidumbre, y ese es el estado en el cual vivimos. Está permanente, y en estos días yo diría especialmente estamos sintiéndolo más intensamente, y sabemos que los seres humanos cuando experimentamos mucha incertidumbre necesitamos reducirla. ¿Y cuál es la forma más fácil de reducir la incertidumbre? Conversar con otros. O sea, aislarse no soluciona la incertidumbre. Por eso que es tanto más fácil y posible que hoy día estemos conversando aquí y en muchos momentos de estas cosas, porque necesitamos saber qué es lo que nos está pasando, qué es lo que está pasando. En estos estados un poco alterados, lamentablemente los seres humanos exacerbamos predisposiciones. Todas las personas procesamos la información de manera sesgada. Eso quiere decir que hacemos las cosas como para convencernos de que lo que ya pensábamos sea cierto. Atendemos selectivamente la información que nos llega, interpretamos selectivamente la información que nos llega, recordamos selectivamente la información que nos llega. Y eso se produce lo que se llama una confirmación, sea cognitiva o conductual, de las expectativas. Y eso nos está pasando todo el tiempo. Y eso favorece, lamentablemente, la polarización, porque mientras más nos convencemos de lo que nosotros creemos, en cada momento que nos volvemos a convencer nos vamos polarizando. Es una polarización, se dice en psicología, autoinducida. O sea, nosotros mismos nos podemos polarizar por solo pensar más y más sobre algo. Y de esto estamos pensando mucho. Y cada vez que pensamos más y más, nos vamos convenciendo más y nos vamos polarizando, nos vamos poniendo más intolerantes, más incapaces de entender que otros pueden tener una opinión distinta y que es legítimo que la tengan. Y por tanto tenemos conflicto. No sé la cantidad de veces que les ha pasado, pero en estos días la cantidad de personas que me hablan de chats familiares, por ejemplo, que se han roto por la conversación sobre este tema, ¿no es cierto? Yo veo tensiones en todos los chats en los donde la etiqueta era no hablar de temas complicados. Apenas alguien hace una mención, aunque sea tenue. Un hermano mío en un chat hoy día puso algo que según era un mensaje súper pacífico, y otro de mis hermanos le dijo que eso estaba en total desacuerdo, y uno de esos dos hermanos se salió del chat por unas horas al menos. ¿Ya? Y fíjense lo impresionante que es la popularidad que han ganado en estos días las interpretaciones conspirativas. Por ejemplo, ayer,
una cosa que me tiene muy apesadumbrado, ¿no es cierto? La destrucción de la iglesia, ¿cómo se llama? De la calle Las Tarres, una de las iglesias más bellas que teníamos en la ciudad. Cuando estaba ocurriendo eso, la gente que adhiere al movimiento está buscando desesperadamente algo. Alguien dijo que el fuego venía de adentro. Entonces, sospechoso. Esto no venía de adentro, o sea, no fue desde afuera, por tanto. ¿Ya? Mientras que, por supuesto, visto desde el otro lado, esa información, no porque seguramente tiraron una bengala, lo que sea, desde afuera y se quemó y qué sé yo. O sea, todos estamos interpretando las cosas de la manera que nos conviene. Y estamos generando grandes conspiraciones. Casi todo lo que no es parte de lo que a mí me gustaría ver es parte de una gran conspiración. Y hay conspiraciones vistas en la mente de la derecha y de la izquierda en estos días. Y tenemos una enorme dificultad para manejar los acuerdos. Y no entender, por ejemplo, nosotros creo que no sabemos que las redes sociales no son un espacio para manejar desacuerdos en temas complejos. La gente todavía trata de convencerse. ¿Se han visto lo loco que es que la gente se contesta y después se pierde con respecto a quién le estaba contestando? Otro se enoja con el mensaje de respuesta y se termina transformando esto en una discusión sin sentido. Bueno, de hecho, eso es lo que como me dedico a esta cosa, le dije a mi hermano, por favor, este tema conversémoslo. No lo vamos a resolver de esta manera, imposible. No es la red social un espacio de deliberación. Es apenas para mensajes breves, simples, etc. Y tenemos que prepararnos para la salida. La salida significa escucharnos. Más que hablar, escucharnos. Saber y tratar de entender lo que está pasando. Empatía. Promover la empatía especialmente con los que lo han pasado mal y los que lo siguen pasando mal y los que lo van a seguir pasando mal. Es muy, muy importante. Entender qué significa la desigualdad y el abuso, vivido cotidianamente por las personas. Promover mecanismos no confrontacionales para dialogar, lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Darnos cuenta que hay etiquetas, no tiene sentido que intentemos siquiera resolver desacuerdos a través de las redes sociales. Otra es la forma en que los seres humanos, la mente humana está preparada para dialogar, ¿no es cierto? Y finalmente, promover soluciones que involucren a los ciudadanos con participación, porque yo creo que en un estado de desconfianza en las instituciones nadie va a aceptar que la solución venga exclusivamente de un acuerdo que tome la clase política. ¿Pasó el tiempo en que eso era posible? Yo creo que el presidente lo entendió. Así partimos el domingo. Nosotros yo creo que con la idea de que esto iba a ser resuelto por el Congreso, yo creo que vamos a tener que terminar en una fórmula por lo menos mixta para que esto se resuelva. Eso es. Muchas gracias.